La palabra de Dios, quiero que sepan todos, hay un pasaje que dice que todo ojo lo verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante del Señor. Todos en algún momento cuando partamos de este mundo vamos a poder ver y arrodillarnos delante de Dios. Algunos porque ya se arrodillaron en la tierra, porque ya es su Señor en la tierra. Y otros en ese momento van a entender que lo que escucharon en la tierra era verdad, que Cristo es verdad, que Jesús no es un invento. Y en ese momento ya no va a haber mucho tiempo para decidir. Por eso hoy quiero compartirte algo muy importante. El título de lo que hoy quiero compartirte se llama El precio que pagó Jesús por vos. Quizás no lo sabías, pero Jesús pagó tu rescate, Jesús pagó tu cambio, Jesús pagó tu salvación. ¿Tu salvación de qué? Justamente de una vida lejos de Dios. Y pensando en lo que hoy hicieron los hermanos de bautizarse, lo que ellos hicieron es un testimonio, dieron testimonio público de lo que decidieron de acá hasta que Cristo venga o ellos vayan con Cristo o nos vayamos con el Señor, nos muramos, ellos van a serles fieles al Señor. Eso es lo que dijeron públicamente. Y esto también nos hace reflexionar al resto de la iglesia, que también tenemos un compromiso con Dios, y para aquellos que aún no lo tienen, les queremos explicar también lo importante que es lo que Jesús hizo por nosotros, porque las luchas, las dificultades, los problemas, las necesidades, a veces nos quitan los ojos de Cristo. Pero no nos olvidemos que hemos tomado un compromiso. No nos olvidemos que hemos tomado una decisión. No nos olvidemos, iglesia, que hemos tomado un compromiso con Dios. ¿Sí? Es como el compromiso del matrimonio. Mayor, mejor, porque cuando el juez te dice, ¿la vas a amar en la enfermedad? Sí. ¿En la pobreza? Sí. ¿En la riqueza? Sí. Con Dios tiene que ser mayor aún. ¿Por qué? Porque lo que hoy estamos hablando no es casualidad para ninguno de ustedes. Y al reflexionar del amor de Cristo, podemos ver que solo Él nos ama como nadie nos amó. Y ahora lo vamos a ver. Cuenta una historia para graficar lo que vamos a hablar hoy. Hace unos años salió en un periódico público una noticia titulada Una deuda imposible de pagar. Una deuda imposible de pagar. Todos sabemos que los diarios cuentan con escritores profesionales que cautivan a la gente para que puedan leer la noticia. Porque los diarios no cuentan buenas noticias. ¿Qué cuentan? Malas noticias. Todo el mundo habla ¿qué? Malas noticias. Pero la palabra habla buenas noticias. La Biblia habla buenas noticias. Y dice que, claro, le pusieron un título muy atractivo para que la gente pueda leer. Y la historia trataba de un hombre que había sufrido un accidente con múltiples fracturas, pérdida abundante de sangre y un estado de inconsciencia total, al punto que cuando llegó al hospital no sabían cómo tratarlo. Pero la noticia también dice que este hombre no tenía obra social, no tenía seguro social. Y en ese país donde sucedió ese accidente, si no tenés seguro social, no te atienden. No te atienden o te atienden y después te mandan la factura. Entonces lo atendieron, lo ayudaron, lo sanaron, hizo múltiples kinesiología. Y al terminar el tratamiento, lo hicieron pasar por la parte le dijeron muy lindo, te damos el alta, pero lo hicieron pasar por la parte de facturación, para que firme unos papeles.
Y cuando firma los papeles le dan una factura que tenía un monto muy grande, muy grande. Y él dijo, no puedo pagar esto, no puedo pagar lo que ustedes hicieron por mí, no puedo pagar todo lo que me hicieron, es una deuda que yo no puedo pagar. Y el empleado que estaba en la oficina le dijo, no se preocupe, hubo alguien anónimo que pagó la factura por usted. El hombre no lo podía creer porque era tan grande la factura que no sabía quién podía pagar ese monto. Pero el mismo empleado le dijo, no te angusties, porque esto es porque alguien te amó sin que vos te des cuenta. Y haciendo un paralelismo de esta historia, Cristo ha pagado una factura por nosotros que nosotros no podíamos pagar. Nosotros, delante de Dios, merecíamos morir por nuestros pecados, pero Cristo pagó por nuestros pecados, ¿para qué? Para que no muramos, sino para que vivamos por la eternidad. Este hombre dijo, ¿cómo voy a poder pagar esta factura? Y la persona de facturación le dijo, no lo tenés que pagar, tenés que vivir toda tu vida agradecido por algo que te dieron y que nunca ibas a poder pagar. Y esto pasa con nosotros también, que a veces Dios hizo tantas cosas o quiere hacer tantas cosas con nosotros que nosotros nos olvidamos de ser agradecidos. Por eso les pregunto, ¿cuántos recuerdan el precio que Cristo pagó por ustedes? Y por mí, la palabra de hoy se llama el precio que Cristo pagó por tu rescate. La vida, los problemas, las circunstancias nos hacen perder la gratitud, ¿o no? Nos hacen poner nuestro foco en el problema, en lo que no tenemos, cuando hemos tenido mucho y tenemos más, muchas veces de lo que merecemos y de lo que pensamos. Pero nos enfocamos en lo que no tenemos y no en que Dios por gracia nos ha dado el mayor regalo que cualquier persona puede recibir y que ninguno de nosotros puede pagar. La Biblia dice que el precio de un alma no alcanza todo el oro del mundo para comprarla. Pero eso Cristo la compró con su sangre. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es algo que ustedes puedan fabricar, pues es don de Dios. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie puede cambiar nada de sí mismo. Hay mucho esfuerzo, hay mucho coaching, hay mucha psicología, hay mucha psiquiatría, pero hay cosas profundas del alma, dolores, heridas en la mente, en el corazón, que solamente Cristo puede sanar, que solamente Dios puede transformar. Por eso, al recordar el valor de nuestra salvación, lo que dice este texto es que fue por gracia que somos salvos. La gracia es un regalo que Dios te da para que dejes de vivir de esa manera, para que dejes de caminar de la manera que caminamos y caminar por gracia, sabiendo que Dios es fiel. Amén. Jesús pagó un precio y fue salvarte, aunque hoy nadie quisiera salvarte. Hay veces que tenemos problemas y no sabemos a quién llamar porque no hay nadie que nos pueda ayudar. No hay nadie que nos pueda entender. No hay nadie que nos pueda consolar. No hay nadie acá. Pero el Señor está. Está. Y es más, no solamente nos consuela desde que lo conocemos a Él, sino que nos consuela desde antes que lo conozcamos. Porque todos nosotros hemos sufrido cosas, no desde hoy que somos grandes, sino desde cuándo. Desde pequeños. Rechazos, falta de amor, diferencias, dolores. Y todo eso está cargado en tu alma. Y todo eso Jesús lo vino a cargar por vos para que ya no cargues ese peso y seas liberado de ese peso. Por eso tenés que saber que hay alguien que te ama. Quizás no lo sabías, pero hay alguien que te ama con amor eterno.
Y ese es el Señor, Dios. ¿Cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos compre con su sangre? Porque Cristo pagó con su sangre. Nuestra condición lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14. Miren lo que dice. Dios los salvó perdón, ustedes estaban muertos a causa del pecado y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. No dice algunos, dice todos. Todos. Y el pecado no es solamente mentir, no es solamente robar, no es solamente matar, no es solamente, son muchas cosas que están ahí en los tribunales, ¿no? De los cuales hay un juez natural que tiene que decidir la condena de toda esa gente que se equivocó. ¿Saben cuál es la? Dios perdona a todos los condenados. Por eso dice que no estábamos muertos en nuestros pecados. El pecado nos condena, el pecado nos separa de Dios. Pero gracias al Señor, Él pagó. Ahora estamos en Cristo y Él nos perdonó, ¿qué? Todos nuestros pecados. Por eso estamos comprometidos con Dios. Después dice en Romanos 3, 23 y 24, dice pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Impresionante. Sin que vos lo sepas, Dios te está amando. Sin que vos lo sepas, Dios te quiere quitar la carga. Porque Dios pagó por todos nosotros. Ahora nosotros tenemos que recibir ese regalo, esa dádiva, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora miren, dice cómo nos compró. Primera de Pedro, quiero compartirles, Primera de Pedro 1, 18 al 19. Yo todo le estoy diciendo en la Biblia, ¿eh? Después ustedes lo pueden leer también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Miren lo que dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los pecados eran perdonados cuando la sangre de un animal era rociada sobre el altar. Hoy ya no necesitamos más eso, porque Cristo derramó su sangre por nosotros para que ya no haya más pecado, más separación. Por eso, hermanos, al ver a nuestros hermanos que han pasado por las aguas del bautismo, quiero recordarles y quiero que reflexionemos en el precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Y que temamos a Dios, que lo busquemos con todo nuestro corazón, porque el precio fue muy alto. Aunque este mundo te diga que no servís para nada, el verdadero mundo, que es el mundo o la presencia de Dios, te dice, valés la sangre de Cristo. Es impresionante esto. Por eso también dice en Efesios 1, otro, dice, Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Efesios 1:7 dice eso. ¿Lo tienen? Sí. La NBI, la nueva versión internacional. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Ahora, ya que sabemos cuánto costó nuestro rescate, ya que sabemos lo que Él pagó por nosotros, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Porque necesitamos responderle a Dios. Una parte hace Él y otra parte hacemos nosotros. Si nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos hacia una dirección que es contraria,
O es Dios o no es o es otra cosa. O es Dios o es la oscuridad, el mundo. Y en el mundo hay más que, más tristeza, más dolor. Podés tener todo lo que quieras, podés comprar todo lo que quieras. Es más, la gente más rica es la gente más pobre, porque está rodeada de riqueza, pero no tiene con quién compartirla. Conoce todos los lugares del mundo, pero no es feliz, porque la felicidad no te la da un viaje, no te la da el dinero. Es algo que ayuda, pero que no da felicidad. Lo que te da felicidad es estar en paz con vos mismo. Esas personas pagan para estar con gente. Pagan, hacen fiestas para tener un momento de alegría. Es de la única manera que son felices. Nosotros no. Nosotros somos felices porque entendemos el misterio más grande de todos, y es que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Gloria a Dios. Tomando forma de siervo, semejante a los hombres. Tomó nuestro lugar en la cruz. Perdonó todos nuestros pecados. ¿Y saben qué? Y nos dio una vida nueva. Eso es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Una vida nueva. Una vida sin rencor, una vida sin orgullo, una vida sin pasado, una vida perdonando nuestros pecados. Hay personas que cargan muchas cosas que solo Dios puede perdonar. Cosas que nadie sabe, pero Dios sabe. Cosas que cuando las confesamos delante de Dios, Dios trae paz, Dios trae amor, Dios trae un tiempo nuevo. Porque el pecado, aunque uno diga no, el pecado no existe, sí que existe, sí que es real. Por eso lo que uno calla, lo que uno no comparte, lo que uno no dice, te amarga, te duele, te entristece. Pero Dios no está para condenar, eso es lo lindo. Dios no está condenando a nadie porque Él sabe que somos imperfectos. Lo único que Él quiere es que nosotros nos acerquemos a Él y los que estamos cerca, que nos sigamos acercando a Él y nos sigamos rindiendo a Él para que ese precio que Él pagó, ¿vieron cuando los nenes cuando son chiquitos te piden regalitos todos los días? Ay, papi, quiero esto. Ay, papi, quiero lo otro. Ay, mami, quiero esto y quiero lo otro. ¿Y qué hacen con el juguete que a vos te sale plata? Como le das todo, lo juegan 2 minutos y lo tiran ahí en el cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta del valor que tiene. A veces a nosotros nos pasa lo mismo con la fe. No la valoramos. No tenemos en cuenta lo que costó que Cristo muera por vos. No murió por mí, solamente murió por vos. Dice Isaías 53, no te lo pasé. Esto es lo que Jesús hizo y ya era una profecía de Cristo en Isaías 53, versículo, ya les digo, no lo tengo en mis notas, pero me recuerdo ahora, porque este es el amor de Dios. El amor de Dios no es que te venga a decir todos los días que te ama, no, es demostrártelo con hecho. ¿A cuánto le gusta que le demuestren el amor con hecho? Porque las palabras que dicen van y bien, pero Dios te lo muestra con hechos. Miren lo que dice el versículo 4. En el momento de la cruz, en ese momento dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y miren lo que dice. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermoso, el castigo de nuestra paz, la paz que hoy tenemos, fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esto es lo que Dios tiene reservado para todas las personas. No te pide un currículum, no te pide capacidades, no te pide que tus ojos sean celestes, tus ojos sean marrones, que seas una persona de tal manera. Dios lo único que pide es tu corazón. Y cuando uno le entrega su corazón, Dios empieza a hacer lo que Él solamente puede hacer. Sanar, transformar, cerrar heridas de años.
heridas profundas que llevan tiempo sanar. Él ya las sanó, pero ahora tenemos que elegirlo al Señor. Por eso el amor de Dios, recuerden siempre, yo no sé si a muchos aquí los voy a volver a ver, me voy a volver a cruzar. Y a los que estamos aquí, obviamente, los voy a seguir estimulando a la fe y estimúlenme también a mí, que ayer saben cómo estaba en cama, con luchas, pero Dios me fortaleció para poder estar hoy acá y para poder bautizar y para poder hacer lo que Dios me llamó a hacer. Porque somos una familia, amén. Hermano, lo hizo Él, yo no lo hice. La gloria es para el Señor. Pero es tan importante que vos te vayas sabiendo esto. Dios te ama y te está buscando. Y a los que ya encontró, Dios te llama, porque al llamado de Dios le podemos decir sí o le podemos decir no. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta diaria al llamado de Dios? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a compartir? ¿Cómo podemos honrar el precio que Dios pagó por nosotros? ¿Cómo podemos hacer algo que es imposible hacer porque lo que Él hizo es tan grande? No hay dinero en el mundo para pagarlo. No hay nada que podamos hacer. Solamente un corazón agradecido. Y la palabra de Dios nos enseña que si hay algo que podamos hacer, son pocas cosas, que tienen que ver no con lo que puedas comprar, sino con lo que puedas entregar. Lo que vos entregás de corazón es único. No se lo entregás a nadie. Por eso la Biblia dice en primera de Pedro, si algo podemos hacer para poder retribuir tanto amor, es vivir una vida santa, una vida diferente, una vida que honre su nombre, una vida que verdaderamente sea distinta, como Él es distinto, como Él es distinto. Seguramente algunos acá han visto el cambio de los chicos y de los hermanos que se han bautizado. Antes se enojaban, antes se ponían mal y ahora decidieron perdonar, decidieron hacer algo distinto. ¿Por qué eso es lo distinto? Porque Cristo entró en sus corazones y ya no viven ellos, mas vive Cristo en ellos. No todo está resuelto, pero hay un comienzo muy grande, hay una sanidad muy grande que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Por eso vivir una vida santa, dice Primera de Pedro 1:15, la nueva versión internacional, dice más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Ustedes saben que ningún rico recibiría un indigente en su casa. Ninguna persona de los estatus más grandes, de los que no pueden oler olor a persona sucia o a persona que vive en la calle, alcohólica. Esas personas no pueden recibir a gente así porque no tienen el amor para recibirlo. Pero Dios dice que es santo y nosotros no somos santos. Pero el amor de Dios es tan grande que Él recibe lo que no es santo y lo santifica por medio de su palabra y por medio de su amor. Por eso, si nosotros podemos retribuirle algo al Señor, vivamos de una manera santa, de una manera distinta, de una manera cordial. No juzguemos al que no tiene, no juzguemos al que está en la calle, no juzguemos al que perdió, al que se equivocó. Pensemos por qué se equivocó. Porque falta ese amor tan grande de Dios, que estás cargando vos y que estoy cargando yo. Lo otro que tenemos que hacer, si queremos y si entendemos, y si no se apagó la llama del corazón de agradar a Dios, lo otro que tenemos que hacer es servir al Señor. Dice Gálatas 5:13, dice lo siguiente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Sirvamos por amor. No volvamos a caer en los
deseos malos de la carne, los que nos destruyeron, sino que ahora sirvamos unos a otros en amor. El servicio desinteresado, por otro, refleja el amor verdadero que Dios tiene en tu corazón. Por eso las fundaciones, ¿sí? Las personas, cuando vemos que hay personas que hacen cosas de corazón, están llenos de amor. Cuando vemos personas que van a los geriátricos, los voluntarios, un amor tan grande para ir y estar con personas que verdaderamente nadie visita y van y les hace un tecito y les limpian la carita y hablan con ellos. Eso Dios lo ve. Es un servicio silencioso, hermoso. Quizás Dios te está hablando en este momento mientras yo estoy hablando, ¿a quién tenés que servir? ¿A quién tenés que acompañar? Porque ahí, ¿cómo va a ser Dios para manifestarse a todas las personas? Por medio de sus hijos, por medio de nosotros. Otra forma es, si queremos y estamos encendidos, es lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Él pagó un precio tan grande que mínimamente creo que tendríamos que esforzarnos a vivir una vida distinta, a servirlo y a proclamar el mensaje que cambia el corazón. Estabas lejos, estabas en lo profundo de lo peor de tu vida. Nadie te podía ayudar. ¿Y apareció quién? Algunos dicen, algunos acá me han contado que se le ha aparecido una luz, que han tenido fuerzas que no tenían, que han tenido cambios de pensamientos, de querer destruir su vida, a decir, no, mi vida vale la pena. ¿Por qué? Porque ese pensamiento viene de Dios. Y eso es solamente posible cuando nosotros podemos compartir su palabra. Dice en 1 de Pedro 2, 9, dice, pero ustedes, nosotros, somos descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, ese para es el propósito de por qué Dios nos compró, de por qué Dios nos eligió, de por qué Dios nos limpió, de por qué Dios nos sanó, de por qué Dios nos llamó, de por qué Dios nos restauró, de por qué Dios nos bendijo, de por qué Dios está haciendo algo nuevo en nuestra vida, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó. ¿A quién? A ellos y a nosotros. Ellos no saben que Dios los llamó, pero andan por la vida drogándose, en alcoholismo, con pensamientos de muerte, lejos de Dios, destruyendo su vida, pero nosotros sí lo sabemos. Y ahora dice, ¿cómo podemos hacer algo por el reino de Dios? Proclamando las buenas noticias, proclamando el amor de Dios. Esto es impresionante, porque el pago que Él hizo es grande, ¿o no? Es poderoso. Es más, dice la palabra de Dios que va a haber un juicio y que va a estar Dios como juez, nosotros ahí siendo juzgados, y el diablo va a estar como el fiscal, con todas las pruebas, acusándonos verdaderamente de todos nuestros pecados, porque lo que hemos hecho es verdad y nadie lo puede decir que no es verdad. Pero va a aparecer Jesús para aquellos que confían en el Señor y creen en Cristo como su Salvador y Señor. Va a aparecer Jesús y va a decir, todo lo que ellos hicieron, yo lo pagué en la cruz y derramé mi sangre para que no sean condenados. Y no va a haber condenación. El Señor va a decir, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo sé que también la fe es difícil de vivir por momentos, porque no todo es color de rosa. Hay pruebas que pasamos,
situaciones que vivimos, que a veces no estamos en la etapa de compartirle a otros la fe, porque estamos siendo pasados por una prueba. Por eso el Señor nos llama, si podemos retribuir al Señor un poco de lo mucho que Él hizo, es permanecer firmes hasta el final. Permanecer firmes hasta el final. Y esto lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Y esto le habla a la iglesia, a los hermanos, a la familia. Cuando te toque sufrir, ya Dios te dio una palabra. Dice, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que el diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán aflicciones durante 10 días. ¿Y qué le dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay etapas donde nos toca pasar por pruebas. Y en esas etapas Dios lo que espera de nosotros es que nuestra fe no caiga. Que sigamos siendo fieles, que sigamos buscándolo con todo el corazón, o que no nos perdamos la convicción de que Dios nos ama. Porque hay algunos que pasan pruebas muy fuertes de salud, donde te dan un diagnóstico terminal, donde la vida se te cae a pedazos, donde no tenés esperanza, donde las cosas pasan, donde no hay trabajo, donde no hay soluciones. No pierdas tu fe. Sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte, porque Dios tiene preparada una corona de vida. Y esto es literal, porque en otras partes del mundo están matando cristianos que están predicando el Evangelio. Entonces necesitamos ser fieles hasta la muerte. Hermanos, iglesia, el precio que Dios pagó es muy grande. Y hoy al ver los que se han bautizado, el compromiso que ellos tomaron, espero que lo podamos tomar todos, a ese compromiso. Y no olvidarnos de que no es un compromiso solamente natural, sino que es espiritual. Y que Dios te llamó para grandes cosas, para cosas que nadie quiere hacer y que solamente los hijos de Dios pueden hacer. Por eso Dios nos da amor, nos perdona para perdonar, para amar, para abrazar, para compartir. Es mi oración en esta mañana que te llenes de esperanza, que te vayas con fe y con paz, de saber que aunque no estás en todo lo que, como decía Maxi, en lo mejor de tu vida, estás haciendo la voluntad de Dios. Así que le damos gracias al Señor. El Señor pagó por tu vida. Vamos a orar. Si quieren ponerse de pie.